vamos a tener la próxima ponencia, la vamos a tener, vamos a ver, sí, vamos a tenerla a Sabrina Tórtora y Antonio Planchard. Ellos son periodistas, divulgadores, creadores de contenido, son los creadores de contenido del canal Preguntas Incómodas. También tienen una plataforma donde tienen documentales. La verdad que hacen un muy buen contenido. Acá estamos. Esperen que agrando un poquito la pantalla, pará. Porque esto estaba preparado para 1-1. Ustedes son creadores de contenido. Achiquen. Bueno, esa que ven un pelo acá es Sabrina. Está difícil, Pablo, que somos Sabrina y Antonio. Bueno. Igual, esta es la presentación. Muchas gracias a ambos por estar. Y bueno, les doy el tiempo y luego hacemos 15 minutos de preguntas. ¿Está bien? Le dejo ya los presenté, ya dije quién era, igual la gente los conoce. Antonio no tanto, Antonio se queda detrás de cámara. Pero si no fuera por él, sería medio difícil el contenido también. Bueno, vamos a escucharlos. Pues ya que estamos a pantalla completa, aprovechamos para presentarnos. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Gracias. Nosotros somos Sabrina y Antonio, hacemos juntos preguntas incómodas. Que no Antonio y Sabrina. No. Exacto, por si acaso. Hacemos un canal de pensamiento crítico que se llama Preguntas Incómodas, para quienes no nos conocen, pero también uno de cine que se llama Sin Explicación. Y queríamos un poco introducir el tema de hoy, ¿no? Que es el humor, el enemigo número 1 de las sectas. A ver, tenemos 8 años haciendo preguntas incómodas. Hemos hablado de temas sociales principalmente, de religiones también, y las sectas han sido un argumento que nos interesó desde el comienzo, porque una vez vimos el documental Holy Hell sobre la secta Buddhafield, y empezamos a interesarnos por cómo funciona la manipulación y el control mental de un líder carismático. Nos dio mucha curiosidad cómo pueden las personas ceder tanto cuando forman parte de una secta, y empezamos a entender que el miembro de una secta es una víctima y no una persona tonta o débil, como ya han dicho los ponentes anteriores, por lo que empezamos a crear contenido sobre sectas y encontramos una respuesta increíble en nuestra comunidad, porque no solo estaban interesados en conocer nuevas sectas, bueno, principalmente porque les advertíamos sobre algunas que no conocían y entonces pues empezaban a estar al tanto y a estar más precavidos, pero también porque otros encontraron apoyo en nosotros para acompañar su proceso de duda y posterior abandono a la organización coercitiva. Y aquí quiero puntualizar, porque nosotros no buscamos convencer a nadie con nuestro contenido. Sin embargo, nos da satisfacción darle espacio a la duda. El nuestro es un canal de pensamiento crítico que combina el humor, y por eso hemos querido plantear el tema de hoy. Porque nos ha dado muchísimo gusto esta respuesta que hemos tenido cuando hacemos contenido sobre sectas. Muchísima gente nos agradece, y el humor en este tipo de contenidos ha jugado un rol fundamental. Y quería hablar un poquito de por qué usamos el humor en preguntas incómodas, y también porque creemos que el humor es una herramienta muy potente a la hora de hacer frente a las organizaciones coercitivas, a las religiones que tienen cortes sectarios y al poder en general. No hemos querido enfocarnos en poder político esta noche por centrarnos en el tema de las sectas y estafas, pseudociencias, que es lo que nos trae un poco acá, pero también el poder, porque el humor atenta contra el poder. A ver, los que estamos aquí hoy sabemos que las organizaciones suponen muchos problemas para sus miembros. El control mental, la manipulación, la apropiación de los bienes de las víctimas o el abuso sexual son algunas de las posibles consecuencias de formar parte de una organización coercitiva. Y también está que alejan a las personas de su entorno, de sus amigos, de sus familiares. Aunque, bueno, si miramos el vaso a mitad lleno, tampoco está tan mal la idea de que nos alejen de nuestra familia política, porque en todo caso nuestra recomendación sería tomarse unas vacaciones, no meterse en una secta. Sí. A ver, el humor frente a las organizaciones coercitivas, a las que prefiero llamar sectas, porque sé que organización coercitiva es el término académico correcto, pero secta suena como más sexy. Bueno, a mí me recuerda mucho el relato del escritor danés Hans Christian Andersen,
aquel que se llama El traje nuevo del emperador. Probablemente lo conocen, es esta historia de un rey que vienen unos estafadores, le ofrecen un traje con una tela especial que solo ven las personas inteligentes y al final, bueno, es toda una estafa y el rey acaba vestido con nada y sale en pelotas a la calle y la gente, para sentir que es inteligente, nadie le dice al rey que está desnudo, hasta que llega un niñito, un muchachito, y señala al rey y dice, pero miren, el rey va desnudo. Y todo el mundo se empieza a reír, pero aún así el rey mantiene la farsa y va muy digno, sin nada encima, pretendiendo que va vestido. Para nosotros las sectas es ese traje, o el cuerpo de creencias de la secta es ese traje, y el niño para nosotros es el sentido del humor. Claro, este relato pues encajará de muchas maneras y se presta a muchas interpretaciones, pero esta es la que nosotros le damos para efectos de la ponencia de hoy. ¿Qué hace el humor? Pues desnuda puede ser al gurú, al líder carismático, puede ser el cuerpo de creencias de las sectas. El humor es impertinente, es bocón, puede ser incluso soez y grosero, si hace falta a la hora de apuntar esas incongruencias de una organización coercitiva. ¿Y qué pasa? Que las organizaciones coercitivas, en respuesta a las críticas y a las críticas humorísticas, suelen recurrir puede ser a la intimidación, a las amenazas. Chicos, se les salió la cámara, hacia sus miembros, pero también hacia las personas de afuera, porque, bueno, no pueden soportar la idea de que haya disidencia, necesitan un control absoluto sobre sus miembros, una estructura monolítica, una manera de pensar. Ya lo saben y ya lo han compartido personas que evidentemente saben mucho más que nosotros del tema, una manera de pensar totalmente unificada. Perdón, que tengo un poco de... Estamos con todo hoy. Bueno, entonces, cuando el humor pone en evidencia el absurdo, por ejemplo, con sectas como religiosas como los Testigos de Jehová, pues uno se fija cosas que creen los Testigos de Jehová que a lo mejor no son, bueno, y perdónenme la expresión, no son muy normales, como que las donaciones, las transfusiones de sangre son un pecado. Ellos creen eso. Para los que no sepan, los Testigos de Jehová no pueden recibir transfusiones de sangre, es parte de sus creencias, por una interpretación errada de la Biblia. Y el caso es que, bueno, llega un testigo de Jehová a un hospital se está desangrando y no puede, en teoría no puede aceptar una transfusión de sangre. Bueno, en teoría yo supongo que alguno se saltará esa norma, espero, pero en todo caso, teóricamente no puede. O, por ejemplo, no creen en los cumpleaños. No sé si se pueden imaginar 8.4 millones de testigos de Jehová que cada año no celebran su cumpleaños. A mí me parece muy triste. Esa es la más grave. Es lo más grave. Empezar por exacto, no, lo de la sangre no es tan grave. Grave es que el día de tu cumpleaños no te piquen una tarta y no te den un regalo y un beso y un abrazo. Eso también es muy triste. Pero en todo caso, esos son el tipo de creencias que les imponen y en las que ellos creen fervientemente. O, por ejemplo, otra secta religiosa, también cristiana, aunque no estoy seguro si esto se puede considerar cristianismo del todo, los mormones, súper famosos aquí en internet, de quienes hemos hablado mucho. Para los que tampoco estén familiarizados, la historia de los mormones empieza con un señor en Estados Unidos llamado Joseph Smith. Perdón que los interrumpa. Se les salió las cámaras hace como 2 o 3 minutos. Ni no nos avisas. Danos un segundito, disculpa. Dale, yo les envié un mensajito. Se desconectan. Qué bárbaro. ¿Qué creadores de contenido que tienen problemas para crear contenido? Qué bárbaro. En teoría debería volver. Yo creo que nos están saboteando. Suele suceder. A mí cuando me sucede me dicen, Pablo, son las malas vibras, no lo estás deseando, no lo estás deseando lo suficiente, ¿viste?
me verduguean así, Claro, ¿viste? no estamos vibrando alto, como dices tú, ¿no? Ahora se entiende, ahora entienden, chicos, porque a veces no se hacen transmisión en vivo, porque pasan estas cosas. A mí me ha pasado un montón de veces. Hubo veces que salí con voz de ardilla y después te gasta la gente. Te gasta y dice, la voz de ardilla, ¿dónde quedó? Bueno, pero bueno, uno se pone nervioso con esto. Para mí que lo Aquí saboteó estamos de Antonio. vuelta. Sí, ahí se ve bien. Para mí Gracias que lo por no saboteó dejarnos Antonio. No le media gusta salir en hora. cámara, Antonio. No, pero ahora nos pones a cámara completa, ¿verdad? Otra Ahí vez. vamos, ahí vamos. Ok. Aquí hemos vuelto. No se van a librar de nosotros tan fácilmente. Vale, como, ¿Cómo como estamos? comentaba sobre los mormones, para los que no están familiarizados, esto comienza con un señor en Estados Unidos en el siglo XIX llamado Joseph Smith, a quien se le apareció un ángel, pero no cualquier ángel, no el ángel Gabriel o cualquiera de esos ángeles que ya están un poco pasados de moda, sino un nuevo ángel llamado Moroni, que le entrega el libro de Mormón, los textos sagrados de esa religión. Y esto no hay por dónde agarrarlo, porque para empezar, todos sabemos que Dios ya no se le aparece a nadie, Dios se le aparece a la gente en el Antiguo Testamento y tal, se le medio aparece a los discípulos de Jesús a través de unas nubes en un pasaje del Nuevo Testamento, pero Dios ya no se le aparece a la gente, sino que él está pensionado y manda a sus esbirros, manda a Jesús, manda a María, manda a quien sea, pero él no se aparece, él ya está allá descansando allá arriba, pero a Joseph Smith por alguna razón sí que se le apareció junto con Jesús y junto con este ángel que les comenté, Moroni, y bueno, a partir de ahí ellos construyeron un sistema de creencias bastante peculiar, bueno, hoy lo vamos a ir desmenuzando porque tiene varias cosas interesantes de las que podemos hablar. En todo caso, una de las cosas que nos hemos encontrado en estos años de criticar las sectas, y sobre todo las sectas religiosas, es que la gente se ofende mucho y la gente que cree en ellas, y alega que ellos tienen derecho a creer en eso, por supuesto que sí, pero alegan también que no podemos cuestionar su fe porque lo que ellos sienten, o sea, ellos sienten algo que es real, que es verdadero. Y más adelante Sabrina nos va a hablar de eso con una serie de anécdotas sobre el Papa Francisco, que sabemos que el catolicismo no es propiamente una secta, pero bueno, por ahí van los tiros. Sí, yo creo que podemos resumir las características del humor y por qué atenta contra las pseudociencias, contra las sectas y contra las religiones con corte sectario. La primera es la que hemos ya dicho un poco, la religión, el humor denuncia, apunta cuál es el error en el discurso, dónde el discurso hace aguas o cuáles son las aparentes contradicciones en algunas partes de ese dogma, pero además lo hace con sorna, porque para que algo de risa, de alguna manera puede haber burla. Y esa sorna resta solemnidad. La anécdota del traje nuevo del emperador es bastante buena porque una vez que el niño, que nosotros decimos que es el humor, señala el hecho de que el rey esté desnudo, el rey pierde respeto, incluso poder, que esto lo voy a decir ahora, pero pierde esa solemnidad, esa figura, ¿no?, del líder carismático que toda buena secta tiene. Entonces, además de señalar los huecos argumentativos, los argumentos débiles que comenté, también el humor tiene algo muy interesante que informa. Si bien algo puede ser un chiste y no hay que tomárselo al pie de la letra, el humor termina dándonos información y sobre todo información diferente a la que un dogma nos plantea, porque al final, ¿qué hace un dogma? Y uso dogma así un poco, me tomo la licencia de usarlo de manera general, porque una religión puede tener un dogma sin ser una secta, pero es un dogma, es decir, un cuerpo de creencias inamovible, que es ese y ya, pero además una secta hace que no te puedas informar fuera. Como justamente decían hace poco en las ponencias, o sea, te restringe el acceso a la información. El humor te presenta un punto de vista crítico que señala fallos, que lo hace con sorna y de paso te dice algo
en lo que no estabas pensando. Y ya por ahí te plantea dudas, te invita a reflexionar, te invita a cuestionar. Por eso el humor es tan buen amigo del pensamiento crítico. Y por eso es percibido como una amenaza para todas aquellas organizaciones que pretenden el control mental de sus miembros. La doctrina y el dogma, a su vez, inhiben el humor. Es decir, desde las propias religiones, desde las propias sectas, hemos notado cómo se desestima, no se fomenta el humor. Y la cita que decía Antonio, que quería comentarles hoy, es una del Papa Francisco a propósito del atentado del Charlie Hebdo, del cual hablaré más adelante, en la que dijo, no se puede provocar, no se puede ofender la fe de los demás, no se puede burlarse de la fe, no se puede. Esta es la cita íntegra. Creo que queda claro que no se puede. No se puede. No se puede. La risa, burlarse de la fe y la risa es pecado. Yo apuntaría una cosa. Sí, dice que no se puede. No, él no puede, yo sí puedo. Él no puede porque él es el Papa y tal, y cree en eso. Yo sí puedo. O sea, es que ese es el punto. Si yo soy atea, yo puedo burlarme de un ser que considero imaginario. Sí puedo. Y eso es libertad de expresión. Que luego alguien se puede ofender con eso. Sí, alguien se puede ofender. El humor ofende. Quizás el humor no busca ofender, pero puede ofender, puede herir sensibilidades. Pero de poder puedo, porque si no estamos hablando de que no se puede criticar, y ya ahí me salgo incluso del humor, nada, ningún dogma, porque, vale, los católicos me dirán que esa es su verdad, pero hay miles de otras verdades en el mundo. Incluso las propias sectas y las propias pseudociencias se arraigan en verdades, se las estampan en la piel. Que son absolutas. Exacto, y descalifican las realidades contrarias. Entonces, sí se puede, se debe, no solo como lo hace el periodismo, ¿no? Ese tercer poder que contrarresta el poder, sino un cuarto, sino que además el humor aporta eso. Otra característica es el lenguaje soez, que puede tener el humor, no exclusivamente, pero puede tenerlo, y que se aleja de la pureza de la palabra divina. Además, ridiculiza al líder, como dije, y revela información privada que la secta suele soltarte ya cuando te han comido la cabeza. El humor destapa, el humor desvela, entonces te pone en evidencia cosas que quizás te iban a revelar ya cuando te tenían un poquito más controlado, en una etapa en la que ya quizás o bien tu familia o bien tus seres queridos están dentro y te es más difícil salir. Si el líder de la secta clama que un Dios le habló directamente y le dijo que él es el siguiente Mesías, por ejemplo, una mente comediante podría enfocarse en detalles sin importancia de esta afirmación, preguntando, fantaseando, por ejemplo, en si Dios le habló por telepatía, directamente en persona, le hizo una llamada, lo cual sería de muy mal gusto porque... Sí, ¿qué pasa? ¿No tiene WhatsApp? O sea, ¿quién coño llama por teléfono hoy en día? Entonces, podría preguntarse si Dios tiene un acento en particular, o hablaba en perfecto español, o incluso podría cuestionarse si estaba seguro de que era Dios que le había hablado, porque pudo haber sido algún otro ente sobrenatural haciéndose pasar. También, ¿no? El diablo, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo saben que no es el diablo? ¿Cómo saben que no es el diablo? ¿Por el número de teléfono? Puede ser. Muchos 6 en el número. Como dijimos, esto no le hace gracia pues, a mucha gente que forma parte de estas organizaciones y evidentemente mucho menos a los líderes de estas organizaciones. Sabrina había dicho que esto no sirve para, digamos, desprogramar, si me permiten el uso de un término así un poco feo, pero bueno, no sirve para desprogramar una mente que ha sido, digamos, absorbida por este tipo de cultos. En realidad somos conscientes de hecho de que cuando alguien está muy metido, que está metido de lleno en una organización coercitiva, un video como los que hacemos nosotros, lejos de hacerlo, va a hacer que abra los ojos y al día siguiente diga, no, yo ya me dejo de esto, ahora entiendo todo mejor. No, probablemente se cohesione más, adopte una actitud agresiva quizás, que de eso sabemos bastante porque recibimos comentarios bastante agresivos muchas veces, se pone a la defensiva, sabemos que eso es lo que ocurre, pero a nosotros no nos interesa esa persona, nos interesa
Que así nos interesa, suena como que no me interesa. Claro que me interesa. No, pero hay menos, Sé digamos es que una nuestro víctima. trabajo es más difícil con esa persona. Nosotros apelamos más a la persona que a lo mejor está ahí adentro, pero tiene dudas y no se ha atrevido todavía a manifestarlas, que ha dado algún pequeño paso, como buscar información externa sobre cómo funciona el mundo en verdad y no lo que le dijeron en la secta, y que de repente se topa un video donde hay una loca riéndose de todas las cosas en las que él cree. Y no, bueno, pero eso le ayuda a lo mejor a ir un poco dando otro paso y al final llega a ocurrir, porque nos topamos en México el año pasado, gente que nos agradecía y nos decía que nuestros videos le habían ayudado a emprender ese camino, pero somos conscientes de que esa persona ya venía con una semilla dentro, no fue como que nosotros se la pusimos, porque sabemos que para lograr eso pues se requiere mucho más que un video en YouTube. Y para lograr una, digamos, extracción total de una persona que pertenece a una secta, se hace falta probablemente psicólogos, gente que le asesore, que le ayude, apoyo familiar o de conocidos. O sea, que sabemos que es un proceso muy difícil, no es como que nosotros creemos que con nuestros videos ya conseguimos destapar los ojos a estas personas, ni mucho menos. De eso va, recordamos el año pasado, sí, dos hermanos eran testigos de Jehová en Ciudad de México, que se nos acercaron y nos dijeron que viendo nuestros videos consiguieron ese coraje como para ya salirse de la organización, y eso fue algo muy bonito de escuchar y muy gratificante. Sí, esta anécdota que compartes a mí me hizo pensar mucho en un sentido de liberación, ¿no? Porque las sectas y el control mental, pues a través del control mental te tienen atrapado, digamos, como prisionero, ¿no? De del rol que tienes que ocupar, de las cosas en las que tienes que creer, con quién puedes o no hablar. Y me gustó mucho una cita que encontré del dramaturgo Eugenio Ionesco. Él escribía Teatro del Absurdo, un género que me encanta en lo personal, y cito: somos comediantes, decía él, deberíamos vernos bajo este aspecto. Solo el humor, negro, rosado o cruel, solo el humor nos puede dar serenidad, decía. Y planteaba el humor como una liberación ante lo absurdo, el absurdismo de la vida, desde mi punto de vista más existencial, creo yo que iba por ahí, de que vivimos una vida difícil, con muchísimo sufrimiento, y que luego existe la muerte. Él lo planteaba más desde un punto de vista existencial. Sin embargo, quería recalcar como este último aspecto del resumen que estamos haciendo de las características del humor, como que el humor libera. Porque una vez a raíz de la anécdota que compartiste de estos dos chicos que se nos acercaron a México el año pasado, creo que hay un sentimiento de liberación cuando se sale de una secta. Y el humor, al señalarte el absurdo, hacer que te rías de algo que te tuvo cautivo y que te hizo da sufrir, miedo también. Que te rompió relaciones familiares o con amigos, que incluso pudo haber destruido tu autoestima, que te puso en un rol sumiso, te hizo hacer cosas que no querías hacer. Esa liberación al salir también se puede asemejar a la liberación que, por ejemplo, sentimos cuando nos cuentan un chiste negro. Pensamos también en la novela El nombre de la rosa, del escritor Humberto Eco. ¿Otra vez? ¿Otra vez nos fuimos? No, están perfectos, no, tranquilo. Decía, no, que pensamos también para esta charla en la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, porque en esta novela hay un libro que motiva los asesinatos que se dan en una abadía italiana medieval, que es donde se centra la historia. Y este es el segundo libro de la Poética de Aristóteles, que en la ficción de Eco es un volumen dedicado íntegramente al análisis de la comedia y la risa. Aquí se entiende la risa, la ironía y la burla como herramientas de debate, y por eso debate es una amenaza para la fe y por tanto debe ser prohibido. Claro, nos estamos situando en una abadía italiana en la Edad Media, pero justamente allí es donde reside la duda, en ese debate, y al haber duda, pues se duda de la fe.
Y para colmo, el libro es de Aristóteles, por lo cual la risa ya no pertenece al ámbito poco serio de los borrachos, de las tabernas o de los tontos, sino que adquiere autoridad. Porque si Aristóteles escribió al respecto y la defendía, pues ya la cosa se vuelve, digamos, el humor se vuelve serio. Y hay una parte en la que Guillermo de Baskerville, que es el que está investigando los asesinatos, se encuentra con Jorge de Burgos, el bibliotecario, y le pregunta, ¿qué tiene de malo la risa? Y el monje le contesta que la risa, perdón, acaba con el miedo. Sin miedo no hay fe, porque sin miedo al diablo no se necesita a Dios. Y tú justo mencionaste el miedo hace poco y es que es esto, o sea, ese control, ese poder se da a través del miedo. ¿Miedo a qué? Dependiendo de la organización, pues miedo a no ir al paraíso en el caso de la religión, o yo qué sé, dependiendo de la secta, te darán uno Sí, u otro miedo, a no ¿no? tener éxito en el caso de las sectas de coaching coercitivo. Por ejemplo, y un largo sinfín, pero siempre va a ser miedo a algo que para ti es vital, por eso te captaron, porque parte de tus necesidades. Entonces no puedes temer a aquello de lo que te puedes burlar, le explica el bibliotecario a Guillermo. El aldeano que ríe, mientras ríe, no le importa morir, pero después, concluida su licencia, la liturgia vuelve a imponerle, según el designio divino, el miedo a la muerte. Entonces, bueno, eso nos da mucho que pensar, ¿no? El humor atenta contra ese miedo. Sí. Y antes hablaba del Papa Francisco a propósito de lo del Charlie Hebdo. Queríamos traerles hoy algunos ejemplos de cuando el humor ha tocado teclas sensibles, demasiado sensibles, exacto, y el Charlie Hebdo fue la primera que se nos vino a la mente. A ver, haciendo un poco de memoria, el 7 de enero de 2015, 2 personas que se identificaron con Al-Qaeda asesinaron a 11 trabajadores del semanario francés Charlie Hebdo y a un policía por unas caricaturas satíricas que publicaron sobre Mahoma. Y resulta que el Islam prohíbe representar a Mahoma y otros profetas de cualquier manera. Y hay una cita que me gustó mucho y esta pertenece al editor, de quien era el editor del Charlie Hebdo en 2002, o sea, casi 3 años antes del atentado, que dijo, no culpo a los musulmanes por no reírse de nuestros dibujos. Lo que decíamos antes, te puedes ofender, pero vivo bajo la ley francesa, no vivo bajo la ley del Corán. Y conecto con lo que dijimos antes del Papa Francisco justamente. Porque en el momento en el que nos imponen no poder hablar de algo, eso se llama censura. Y bueno, no en respuesta a esto, sino en respuesta a un capítulo de South Park, y ahora hablará Antonio un poco mejor de South Park, porque de verdad son casi que un caso de estudio y fuente de inspiración, me atrevo a decir. No en relación a lo de Charlie Hebdo, pero sí a lo de South Park ocurrió una iniciativa de activismo que se llama El Día de Todos Dibujen a Mahoma, que es un evento anual a favor de la libertad de expresión, que se celebra el 20 de mayo y comenzó en 2010 en respuesta a un capítulo de South Park en el que apareció Mahoma y por el cual los creadores y los locutores recibieron amenazas de muerte. Y es muy curioso porque justamente el capítulo iba de recibir amenazas de muerte como forma de censura y en respuesta recibieron amenazas de muerte en forma de censura. Entonces, bueno, la iniciativa se propone hacer tantas bromas de manera masiva, como lo permite justamente Internet, que sea imposible que esas amenazas luego se cumplan, porque a cuántas personas vas a atacar si todos se sumaran a esa iniciativa de manera masiva, ¿no? Claro. Bueno, yo vengo ahora a hablar otra vez de South Park, atajando South Park en el aire. Seguro conocen esta serie súper famosa, que además ha tenido varios capítulos en los que critican a los mormones, a cuánta gente hay en el mundo, critican a tirios y troyanos, les da igual, pero bueno, centrémonos en los mormones. En South Park hay un capítulo donde se explica la historia del libro de Mormón de una forma muy graciosa, en la que nos cuentan cómo sucedió todo, claro, de una forma satírica. Pero bueno, el caso es que
llegó el ángel Moroni y le dejó a Joseph Smith unas planchas de oro con unos textos escritos por unos profetas que habían salido de Israel y que habían llegado hasta Estados Unidos. Eso es lo que creen. Ellos creen que eso pasó literalmente. Y estas planchas que entregadas por el ángel Moroni tenían unos textos, los textos sagrados del libro de Mormón, y decía él que estaban escritas en un idioma llamado egipcio reformado. Si alguno se está preguntando, ese idioma no existe. Eso no existe, nunca existió. Al punto no ha existido que ni siquiera fue como que Joseph Smith se lo inventó. No, el tipo era muy flojo y no inventó nada, simplemente escribió unos garabatos en los que yo decía, no, no fue como Tolkien o Martin, George R. Martin, el sí, de Juego de Tronos, que se sentaron y se inventaron todos unos idiomas. No, este tipo agarró como si dijeras una servilleta y escribió unos garabatos. Y eso era la palabra sagrada del libro de Mormón. Se lo mandaron a un señor, un catedrático de la Universidad de Columbia, Charles Anton, que era erudito en idiomas, en egiptología. Y bueno, él dijo que eso era una tontería, que eso no existía, pero los mormones siempre han conseguido de alguna manera tergiversar las cosas, las versiones de los demás, y dijeron que no, que Charles Anton había quedado estupefacto con lo que le había pasado a Joseph Smith. Falso. También en South Park, South Park no, perdón, los creadores de South Park tienen un musical llamado El Libro de Mormón, recomendadísimo, en el que también hacen una sátira de la religión, quizá de forma menos agresiva de lo que suelen ser en la serie. En South Park, en El Libro de Mormón es un poco más... Es menos suave, pero no menos contundente, exacto, diría yo. Sí, los creadores se las traen. Exacto, le bajan un poco al nivel de la vulgaridad. Pero el tema aquí es que se centran en dos misioneros de los mormones, Elder Price y Elder Cunningham, a los cuales mandan a Uganda, a África, y bueno, la gente no les para bola porque tienen problemas más urgentes que ese tipo que lo que ellos les están ofreciendo, ¿no? Pero la cosa es con este comentario es que los mormones se molestaron, aunque fueron muy educados, y de hecho conocimos mormones este año, y son gente súper educada, pero ya iré más adelante a eso. Solo escribieron una carta donde decían que el musical trivializa y caricaturiza algunas de las creencias de la iglesia, incluido el libro de Mormón y el profeta fundador Joseph Smith. Los creadores del musical retratan a los misioneros como ingenuos pero inocentemente optimistas. El musical está lleno de malas palabras, les preocupa mucho eso, y contenido extremadamente vulgar, incluido el uso frecuente y blasfemo de malas palabras dirigidas a Dios y Jesucristo. Vale. Aparentemente a Dios le molesta mucho el lenguaje soez. El punto es que, para empezar, yo quería decir que sí, los mormones son los misioneros, al menos muy inocentes e ingenuamente optimistas, eso es cierto, porque el año pasado tuvimos la oportunidad de hablar con dos de ellos. El año pasado, no fue este año. No, este año. Pero a principios de este año. Sí. Nos contaron cómo se metieron en eso de ser misioneros, y la verdad, sí, hay mucha ingenuidad. Básicamente a ellos les piden que si quieren ser misioneros, pues busquen en su interior si Dios los está llamando. Y la manera en que ellos lo hacen es que les dicen: toma el libro de Mormón y siéntate y lee y léelo y léelo y léelo una y otra vez hasta que sientas algo. No explican qué, no son muy específicos. El hecho es que uno de los chicos nos decía que no sentía nada, no sentía un carajo, no, nada, no pasaba nada. Y que todos sus compañeros sí estaban teniendo estas epifanías religiosas a su alrededor, lo cual lo hacía sentirse presionado, porque no te decían en cuánto tiempo te tenían que dar, pero pronto que te estás tardando. Exacto. Ya eso está mal, ya eso es coerción. El muchacho nos dijo que pasó un año en esas lecturas, hasta que, vamos, él dice que, bueno, sintió algo y wow, ya ocurrió. Qué conveniente. Pero también estaba lo que él sabía, sus amigos estaban volviéndose misioneros. Él venía de una familia de mormones de hace mucho tiempo, de hace varias generaciones. Tenía una gran presión encima, más que yo me imagino que pasar un año leyendo esa vaina te terminas autogestionando. Tiene que ser así, ¿no? Y bueno, sugestionando. Perdón. Lamentablemente para nosotros, pues acabó uniéndose a los misioneros de los mormones, pero era un muchacho muy, muy amable, o sea, súper gentil con nosotros, se portó muy bien.
Creo que para en aras de terminar a tiempo, Sí, sí, está bien. Comentamos lo de la lanzamos cienciología. a la Sí, cienciología, que es sí, el plato fuerte con este sí. tema. Nuevamente South Park tiene un capítulo en el que se mete con la cienciología, es un capítulo legendario en la historia de la televisión. En el año 2005 hicieron un capítulo en el que revelaron qué era lo que pasaba cuando llegabas al último nivel de la cienciología. Esta religión esta secta religiosa tiene varios niveles y hay un último nivel en el que, bueno, se supone que alcanzas, no sé, la iluminación o algo por el estilo. Y los de South Park pues le contaron al mundo que lo que sucedía en ese nivel es que te dicen que la cienciología existe porque hace 75 millones de años un dictador intergaláctico llamado Zenú mandó a un montón de gente de sus súbditos a la Tierra, a este planeta, y los tiró en volcanes y luego les lanzó bombas atómicas. No sé por qué, no sé por qué no basta con soltarlos en los cráteres en los volcanes, se tenía que asegurar y lanzarles bombas atómicas. El hecho es que las almas de esos seres se llaman Thetans y se nos pegan a las personas y son las que nos hacen ser infelices, y por eso tú tienes que pagarle mucho dinero a la cienciología para que ellos te ayuden con esos bichos raros. Perdón que te interrumpa, sí, aquí hay dos puntos importantes. El primero es el que mencionas. Para llegar a ese nivel de información tienes que haber pagado bastante, y esto lo transmitieron en televisión, ya por ahí les arruinaron el negocio. Y la segunda es que, así contado, no suena tan convincente, pero digamos que era lo que decía antes, ellos te lo van revelando poco a poco. Cuando ya has pagado tanto y estás tan metido y llevas años, esa es tu vida, y te puede hacer un poco de ruido lo que acaba de decir Antonio, pero dices, bueno, vamos a seguir. Sí, ya, Entonces, ya, claro, ya has llegado tan lejos que no quieres echar para atrás, pero si les se arruinaron. los dices al que está comenzando o al que está curioseando, pues va a decir, ok, esto es una estupidez, no voy a seguir. No voy a seguir. De hecho, un amigo con el que estuvimos hablando, que fue cienciólogo, nos explicó que eso fue lo que pasó, que en esa época, justo cuando salió ese capítulo de South Park, ellos tuvieron una reunión donde les dijeron que básicamente los de South Park los habían jodido con el tema del copyright. Eso fue lo que pasó y por eso les indignó tanto, sí, al punto que se transmitió este capítulo que tenía que retransmitirse un tiempo después, y aparentemente la cienciología bloqueó esa retransmisión porque tenía vínculos con el canal, ¿cómo se llama? Comedy Central, donde se transmite South Park. Y esto lo afirman los propios creadores de la serie, que probablemente ellos bloquearon esa retransmisión. Buscaron una excusa a los ejecutivos del canal, pero aparentemente fueron los cienciólogos, sí. Y también se metieron con Tom Cruise, que todos sabemos que es un cienciólogo reconocido. Sí. El capítulo se llama Atrapado en el Closet. Insinúan que Tom Cruise es homosexual, y que la cienciología lo ayuda a encubrir todo eso. Y por supuesto a Tom Cruise no le gustó y también no le dio risa. No le gustó en lo absoluto, y amenazó, o sea, hubo una amenaza de demanda a los creadores de South Park también por esa parte. Sí, toda esta parte ha sido un poco difícil de corroborar, sin embargo, sí conseguimos que la respuesta oficial fue esa, sí. ¿No? Un tema de copyright, yo creo que es una tapadera, sí. Es más difícil decir, esto nos ofendió, nos están burlando de nosotros y de nuestras creencias, gracias a las cuales monetizamos bastante. Sí. Y a lo que iba es que se sabe que la cienciología tiene entre sus, digamos, tiene una hoja de ruta cuando alguien se mete con ellos, y fue una hoja de ruta concebida por el propio Ronald Howard, el creador de la cienciología, que se llama la política de atacar al atacante. Cada vez que ellos reciben un ataque, una crítica, alguien que se burla de ellos a un nivel ya como, eso puede ser masivo en el caso de la serie South Park, ellos tienen una hoja de ruta en la que buscan acosar, perseguir, buscar los trapos sucios de las personas, exponerlos, o sea, se vuelven extremadamente agresivos, y es parte de su conducta habitual desde que fueron fundados. Entonces siempre, pues, pasa que cuando te metes con la cienciología, tienes que tener mucho cuidado, no puedes tener rabo de paja porque te pueden dar muy duro,
tienen abogados, usan tácticas intimidatorias muy fuertes. Te averiguan la vida, los Sí. trapos sucios, te hacen campañas de difamación en tu contra. Digamos que operan como una mafia. Y por eso quisimos Sí. traer este ejemplo, ¿verdad? Porque esa reacción tan violenta al humor crítico, por supuesto, pero merecía la pena, digamos, Sí. como que ser resaltada. Así que bueno, ya lo saben, si se van a meter con la cienciología, tengan cuidado. O tengan abogados. Sí, no, la cosa es muy seria, al punto que Penn Jillette, que es un famoso escéptico, mago, presentador de televisión, él era discípulo de James Randi. Penn Jillette dice que en un programa que él tenía, que se llamaba Bullshit, donde, bueno, era como preguntas incómodas, pero mejor. Con mejores resultados. Sí, y con más presupuesto. Él dice que él quería hacer un capítulo sobre la cienciología y que se echaron para atrás, por decirlo de forma elegante, porque sabían que iban a tener problemas muy serios con esa gente si se ponían a hablar de ellos. Y eso que él no es ningún timorato, o sea, No. de hecho él dice que hay dos cosas con las que ha trazado la línea de no hacer un capítulo en su programa, con el Islam, a lo cual cuando le preguntaron por qué no haces un capítulo sobre el Islam, me contestó porque tengo familia. Y ojo, no lo dice en plan que él no es racista ni xenófobo, lo dice en plan que él sabe, teniendo los presidentes como el de Charlie Hebdo, etcétera, que se podía meter en problemas, y con la cienciología. Así que así será el nivel de miedo que infunde esta gente, al menos en Estados Unidos. Sí, así es. Y bueno, también hemos querido traer ejemplos de iglesias parodia. Por explicarlo de alguna manera, una iglesia parodia es básicamente activismo, que puede ser social, puede ser político, incluso científico, para fomentar el pensamiento crítico, pero con la apariencia de ser una religión. Y bueno, una muy importante es el pastafarismo. Todas ellas hacen uso del humor y por eso quisimos traer estos ejemplos, porque a través del humor es que hacen su activismo. Pero el humor es un componente fundamental y es hermoso de ver. El pastafarismo es una de las que más me gusta, porque se trata de una religión parodia, para quien no la conoce, fundada en 2005, en respuesta a que querían enseñar el diseño inteligente en colegios públicos en Estados Unidos. Esto es una doctrina meramente religiosa, que va totalmente en contra de la evolución que tiene hoy en día y desde hace rato ya pleno consenso científico. Y de ahí lo peligroso de esto, ¿no? Porque al final, si tú quieres ir a un colegio católico, privado, y te enseñan esto, pues es hasta lo esperado, es correcto, digamos. Bueno, el católico a lo mejor no, porque el catolicismo pero no, el catolicismo, bueno, o protestantes en Estados Unidos, sí, ciertas ramas protestantes. Es cierto, los católicos No tienen tantos problemas con la evolución como algunos protestantes, sí, es cierto. Pero en todo caso es lo esperado, pero en un colegio público pues es bastante grave. Entonces resulta que este movimiento social alega creer en el monstruo de espagueti volador, que son dos almóndigas con unos tallarines alrededor, que creó el universo después de beber mucho, lo cual explica las imperfecciones del mundo creado. Y ellos también hacen un juego no solo con la pasta, sino con la cerveza. También se visten de piratas, se ponen coladores en la cabeza y quieren sacarse los documentos de identidad con el colador en la cabeza. Algunos lo han logrado en Europa, en algunos países de Europa, y justamente ahí está su activismo, que ellos exigen que se les reconozca como religión. Y cito, perdón. Sí, no, iba a decir que muchos dirán, uy, qué estupidez, que sarta de tontería, sí. Pero lo mismo aplica para todas las creencias de las sectas, creencias religiosas. O sea, otra persona va a pensar que lo que tú crees es una sarta de estupideces. ¿Por qué tenemos que aceptar unas y otras no? De eso va estos juegos que proponen estas religiones satíricas. De hecho, Bobby Henderson, que es el fundador y profeta del monstruo de espagueti volador, dijo: con millones, si no miles, de fieles devotos, la iglesia del monstruo espagueti volador es ampliamente considerada una religión legítima, incluso para sus opositores, principalmente fundamentalistas cristianos, quienes han aceptado que nuestro Dios
tiene las bolas más grandes que el suyo. Y es de verdad, si quieren, busquen las páginas oficiales del monstruo espagueti volador, no tiene pérdida. Por ejemplo, en la parte, creo que de preguntas frecuentes ponen, los que creen en el monstruo espagueti volador son pacíficos, abiertos de mente, tienen una buena formación y rechazan de plano el dogmatismo. Nunca hemos empezado una guerra, ni hemos matado a otros por sus creencias contrarias a las nuestras. Compara nuestro historial con el tuyo, claro, señalando obviamente a los cristianos, ¿no? Entonces, bueno, creemos que es un buen ejemplo de cómo hacer activismo a través del humor. Y otro buen ejemplo, también de Estados Unidos, es el Templo de Satán, porque esta es una organización no teísta, o sea, no creen en Satanás como digamos, deidad, sí, de entidad sobrenatural, sino que simplemente usan su figura para su activismo, porque es activismo político y social, y ellos usan a Satanás para exigir la separación entre iglesia y Estado. Ellos son conocidos, han hecho muchas cosas ya, pero una de las acciones más famosas es que pusieron una estatua de Baphomet en el Capitolio de Oklahoma, como respuesta a la presencia de un monumento que habían puesto con los 10 mandamientos. Y nuevamente volvemos a esa separación entre religión y Estado. En un espacio público y del gobierno, pues no puede haber un monumento a los 10 mandamientos, porque eso atenta contra la libertad de culto o no culto del resto de las personas. Pero tienen otras cosas, otros programas. Uno de ellos, por ejemplo, es After School Satan, que a pesar de su título no fomenta, digamos, el satanismo en los colegios, sino justamente el pensamiento crítico. Y como estas hay otras, está el dudaísmo, que adora la figura de The Dude, de la película, es un personaje ficticio de la película Big Big Lebowski. Lebowski de los Coen, la tetera de Russell, el unicornio invisible rosa y varias más. Pero bueno, aquí podríamos extendernos muchísimo, pero preferiría citar un caso que digamos, ha sido menos mainstream, Sí. si bien ha tenido muchísima cobertura mediática, pero ha sido más local, ha sido en Perú. Se trata de José Enrique Escardó, que él fue la primera víctima en denunciar los abusos del sodalicio de vida cristiana en Perú. Esta es oficialmente una sociedad de vida apostólica de derecho pontificio, es su, digamos, su descripción oficial. Extraoficialmente una cochina secta católica. Sí, y con comportamiento además de mafia. Y en el caso de Escardó, él ha sostenido un activismo por décadas para denunciar tanto los atropellos como la impunidad de este caso, porque después de 20 años sigue sin haber culpables. Y lo que hizo el sodalicio, parecido a la cienciología, por cierto, salvando las distancias, que para desacreditarlo a él y a otros denunciantes, pues puso en marcha campañas de difamación, de amenazas, entre muchas otras acciones, y en el caso de él dijeron que él era el anticristo y que ha hecho un pacto con el demonio y hace rituales, lo cual no es cierto porque él ni siquiera cree en Satanás. Y si bien la divulgación de Escardó en temas de sectas y religiones siempre ha sido seria, ha habido un componente puntual, humorístico, que me gustaría resaltar, que es que él empezó a encontrar elementos en común entre el anticristo y él. Desde que el anticristo se decía en unas escrituras sagradas que tenía un lunar en la cabeza, no, perdón, un mechón blanco, y él tenía un lunar en la cabeza que le hacía crecer un mechón blanco, que si la forma de los pies, que si la extensión de los brazos, y lo reunió todo en un artículo para darles la razón. Incluso contó una profecía de un obispo que decía que el anticristo iba a nacer en Latinoamérica, él es peruano, y que iba a ser vegetariano y defensor de los animales, y él tiene una organización, tuvo una organización en defensa de los animales, y es vegetariano. Pero esto no fue solo un troleo, o sea, lejos de ser un troleo, Escardó ha aprendido a abrazar la oscuridad. ¿Nos estás hablando? No, se te entrecortó un poquito, pero se te escucha. Pablo, ¿eres tú? Si estás aquí, golpea 2 veces. Te estoy hablando del más allá. De lejos estás. No, lo que decía, que lo de Escardó, lejos de ser un troleo, forma parte de su filosofía de vida. Él
por ejemplo, se unió al Templo Satánico, la organización que acabo de comentar, y digamos que siempre ha sido sincero mostrándose tal cual es, sin necesidad de crearse un personaje. Él siente que desde un punto de vista filosófico, pero también simbólico, se siente cómodo en esa piel de satanista, de todo lo que plantea el templo satánico, y no está haciendo un performance. Todo eso ha dado como resultado que haya podido hacerle frente y ayudar que se haga justicia en su caso, que no ha sido cerrado, como comenté, pero a través del humor, a través de la sorna, del sarcasmo. Digamos que lo que hizo Escardó de compararse con el anticristo tiene fines humorísticos, y a nosotros nos hizo muchísima gracia. Sí, a nosotros nos da bastante risa, o sea, cómo les toma el pelo al final a la secta esta del sodalicio. Sí, porque es una forma inteligente, el humor también es signo de inteligencia, es una forma inteligente de hacerle frente a través de eso, lo que decía, del sarcasmo, del humor, de la sorna, porque desde el sodalicio están convencidos de que él en efecto es el anticristo, y él se ha declarado ateo, pero bueno, esto es un poco... Esa parte no la quieren escuchar. Y entonces, bueno, hemos querido darles pinceladas, por supuesto que sobre el humor podríamos profundizar un montón más, pero creemos que los casos que citamos hoy son buenos ejemplos de cómo se consiguen esas reacciones violentas cuando se usa el humor con estos objetivos digamos, de lucha, de activismo, de señalar injusticias, de defender a las víctimas, no burlarse de ellas como algunos lo interpretan mal. Y entonces la vehemencia de esas respuestas da a entender que entonces el humor está siendo el enemigo número uno de las sectas. Y con esto yo creo que concluimos. Queremos agradecerte, Pablo, a ti por habernos invitado y a todos. Esperen que pongo ahí, si no, no sé. Se van a tener que achicar, así salen los dos. Nos vamos a achicar, vale. Ahí está. Acá Júntense, si son, para la gente que no sabe, son marido y mujer, así que no pasa nada, chicos. No es pecado, no es pecado. No, y también queremos aprovechar para agradecerle a Pablo Pérez de Comedy Lab, con quien nos hemos estado asesorando para toda la parte humorística. La verdad que menos mal que tenía cerrado el micrófono, porque a cada rato me reía, iba a quedar muy mal mi risa por todo lo que están diciendo. Pero sinceramente a veces hay gente que me dice en mis redes, uy, ¿cómo se van a reír de eso? ¿Cómo te vas a reír de eso? Sinceramente yo, como víctima, como sobreviviente de una organización coercitiva, claramente muchas veces me cae mal que lo haga gente quizás que no entiendo, o quizás que lo haga gente directamente que directamente se mufa de la situación, ¿no? O sea, se burla de las víctimas, eso no me gusta. Ahora, reírte o utilizar el humor para generar contenido crítico, a mí me parece excelente. Y de hecho me parece un trabajo de alto riesgo. Sinceramente, no hace mucho tiempo le metieron un par de tiros a un tipo en una conferencia. Entonces no recuerdo el apellido, perdón. Pero sinceramente, cada uno de nosotros cuando va a dar una charla y demás, en vivo, sabés que meterte generando contenido crítico, del otro lado, lógicamente estás despertando una susceptibilidad en la cual no lo ven como humor, lo ven como una agresión directa a sus creencias. Y hablamos de organizaciones coercitivas donde hay extremismo. Cuando hay extremismo, sonamos, porque esa gente ve blanco o negro el mundo, no ve un gris donde puede comprender que hay un límite, y donde pasa ese límite está la libertad de expresión del otro, y de este lado está tu libertad de creencia a creer en lo que vos querés. Ahora, lógicamente, una persona que tiene un pensamiento crítico racional, cuando agarra esas doctrinas y las lee desde su racionalidad, lógicamente te va a despertar humor, te va a despertar risas, porque sinceramente ustedes dieron 4, 5, 6 ejemplos
y tomaron una serie como South Park. Si hablamos de serie, tenemos Los Simpsons, chicos. Todos se ríen de Los Simpsons con un montón de capítulos, con el líder, después con este tipo que se iba, bueno, en la nave también, que se le va rompiendo todo y tiene las bolsas de dinero. O sea, hay mucho contenido de humor, inclusive en los dibujitos, en series animadas en los últimos años. A mí me encantó ver que hay niños que están viendo un contenido y del otro lado hay adultos trabajando en concientizar, porque a mí no me jodan, esos equipos creativos de Disney, de grandes productoras, saben muy bien lo que hacen y hacen contenido, por ejemplo, sin ir más lejos, los padrinos mágicos se llama, o algo así. Bueno, había un capítulo donde compraban galletitas con forma piramidal. O también en la serie animada esta de los superhéroes, los Titans, ¿no? Es que está muy buena, que yo me divierto mucho, que están las momias con el tema del dinero y que comen dinero y después se lo van a cobrar al tipo. Entonces, hay contenido que está muy bueno y sinceramente es muy, muy, muy difícil hacer humor con contenido tan jodido que sabes que deja muertos, que deja miles de afectados, que hay abusos terribles, de los peores, donde hay esclavitud, donde hay mucho dolor. Y sinceramente tenés que tener mucho coraje, muchas agallas para tratar de tocar temas tan sensibles y tan difíciles con un tacto especial, porque sabés que hay gente inocente que está captada de esas organizaciones y realmente... Y así todo, cuando yo he hablado con ustedes, más que nada con Sabri, que es la que está en cámara, frente a cámara, de saber racionalmente que hay gente que vas a salvar vidas, porque mismo lo hemos hablado, ustedes lo han dicho cuando empezaron, que reciben mensajes de víctimas, de sobrevivientes, diciendo, yo me di cuenta por un video tuyo que estaba siendo víctima de una organización coercitiva. Entonces, realmente saber que más allá de que sos un creador de contenido, tenés un rol social que estás ayudando a personas de carne y hueso que van a ver tu video y le vas a salvar la vida. Es una responsabilidad muy grande. Sí, lo es. Y algo que dijiste al comienzo, súper... ¿Dónde estoy? Aquí. No estoy, estoy. Ahora estoy. Sí, sí. algo que dijiste muy importante al comienzo. ¿Cómo armar el chiste? El chiste atenta contra un dogma, pero no un dogma ya, sino un dogma que de alguna manera está dañando a la persona que cree en él. Las sectas siempre van a buscar poder, y esto lo aprendí de Carlos Bardavio, que lo puntualizó perfecto en una frase cuando hablamos hace unas semanas para una entrevista que le hicimos en el canal. La secta busca sexo, poder, dinero. Ya cuando un dogma está orientado a esos objetivos, busca dañar a la persona. A partir de aislarlo, el control mental, todo lo que han estado hablando en este congreso y lo han explicado muy, muy bien. Pero el chiste no se mete con la víctima. O lo tonta que es la víctima, que nosotros no consideramos que las víctimas de sectas sean tontas, más bien tienen inquietudes, como justamente dijeron hace poco. Tienen inquietudes que la secta de alguna manera les está supliendo. Entonces, por ahí es que lo captan. Y no siempre son religiosas. Entonces el punto es burlarse de la idea que mediante la cual se les está haciendo daño y burlarse de los líderes que están detrás de ese maltrato. Justamente... Porque un chiste nunca se puede burlar de una víctima, eso no es un buen chiste. Justamente mucho aquí en el chat iban dirigidos a eso, ¿no? Las preguntas. ¿Cómo saber diferenciar cuando uno pasa los límites, ¿no? Los límites de la libertad de expresión con respecto a los límites de de las creencias personales, de respeto hacia el otro, ¿no? ¿Cuáles son los límites para ustedes? Esto es algo que creo que es un debate bastante complicado y cada país inclusive tiene su propia visión, su propia legislación, su propia manera de verlo, inclusive cada persona tendrá su manera de verlo. Yo te puedo decir lo que nosotros creemos en tal caso. Para nosotros, mira, las palabras no matan en sí, o sea, una palabra puede provocar un acto de violencia, pero una palabra, un chiste no puede matar a nadie. O sea, y yo sí creo, al igual que Sabrina, que uno no puede usar el humor para herir a las personas vulnerables, a las víctimas. O sea, el humor se tiene que usar para atacar a los victimarios siempre.
las ideas que difunden estas organizaciones son ideas peligrosas. Los que están a la cabeza de estas organizaciones son personas peligrosas. A ellos sí hay que herirlos. Ahí yo sí soy de la idea de que no hay que contenerse y hay que dar, o sea, con toda la fuerza que te permita tu intelecto y tu lengua, darles en la madre. A las víctimas no. Yo personalmente creo que no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa porque son personas que están sufriendo y lejos de ayudarlos, al burlarnos de ellos, puede empujarlos más hacia el abismo o empujarlos más a que se metan en ese... en esa espiral sí, en la que han entrado. Claro, muchas veces esas víctimas no son capaces de ver esa diferencia, se ofenden igual, pero ahí es donde uno tiene que decidir hasta dónde quieres llegar. O sea, probablemente sí, probablemente los chistes que hemos hecho han herido a víctimas, pero nunca fue nuestra intención. Entonces yo solo puedo pensar en la intención que tengo y en tratar de que ese mensaje llegue lo más claro posible. Y a mí me gustaría agregar algo, que te puedes sentir ofendido, pero está bien que alguien pueda decirlo, porque ahí radica la libertad de expresión siempre que no contenga un discurso de odio o un llamado a la violencia, que allí sí pudiera haber crimen. Pero si es solo un chiste para cuestionar una idea, aunque me ofenda, celebro que alguien la pueda decir. A mí, por ejemplo, el comediante Ricky Gervais no me encanta, pero celebro que él exista y celebro que pueda hacer ese tipo de comedia. Entonces, creo que eso es muy importante porque últimamente, y creo que las redes sociales han contribuido mucho en eso, lo vemos todo a través de nuestro propio cristal, a través de nuestro propio sistema de creencias. Entonces, si a mí me ofende, no está bien. ¿Qué tiene de malo ofender? No es discurso de odio, ojo, no es lo mismo. No estoy llamando a un acto masivo de violencia contra un colectivo por su raza, género, afición política, religiosa, no, su color de piel, yo qué sé, no. Estoy haciendo un chiste que te puede ofender. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te ofendiste. Nosotros somos un canal de YouTube gratis, además puedes elegir ver otro. O sea, no hay delito ahí. Entonces creo que eso es muy importante porque a veces dicen, bueno, pero me ofendió. Sí, mira otro comediante, mira otro canal, eres libre de hacerlo. Y qué bueno que existan tantos. Imagínate que solo hubieran 3 maneras de pensar en el mundo. Qué tristeza. Ese es un ejemplo... De mucha oferta de contenido. O sea, el tema de que claramente las organizaciones coercitivas sabemos que no tienen humor, no hay pensamiento crítico, no tienen humor y no hay tolerancia tampoco. Por eso mismo, cuando una víctima, un adepto, lanza una crítica, automáticamente es castigado dentro de las organizaciones coercitivas y es señalado. Ahora, imaginen los que nos están viendo que si lo hace alguien que no está dentro del grupo, es peor todavía, ¿no? Porque ni siquiera, no solo no te señalan, sino que arman estos ejércitos de, no son trolls, son adeptos, los cuales se organizan para atacar a esa voz disidente. Y a los creadores de contenido nos sucede que, bueno, a los chicos de Preguntas Incómodas les sucede lo mismo que a nosotros, o sea, te atacan con falsas denuncias, te voltean videos, mandan a sus adeptos a escribir comentarios, que vos lees los comentarios y son todos iguales. Yo muchas veces, en los testimonios de los sobrevivientes, muchas veces los quito por respeto a los sobrevivientes. Trato de cuidar a los sobrevivientes, pero muchas veces es un decir, che, ¿los dejo o los saco? Porque realmente dejarlos también es demostrar cómo actúan. Porque, por ejemplo, hay videos donde dicen, él puede, ¿no? Una frase dentro de la organización que diga, él puede, el líder puede. Y todos escriben, terminan la frase con, el líder puede, o el líder es mejor, o el líder es más bueno. Entonces, vos ves, mirá, están todos con la cabeza realmente coercionada, con el lavado de cerebro terrible, donde todos inventan el mismo vocabulario, todos utilizan el mismo vocabulario. El líder es bueno, entonces ahí la gente puede ver que realmente la gente que supuestamente está atacando a la víctima y defiende a ese líder que es bueno, están todos programados en la misma sintonía y vos podés mostrar que están totalmente adoctrinados.
porque inclusive escriben de la misma forma, utilizan el mismo vocabulario y se ofenden de la misma manera, porque no tienen tolerancia. Entonces, es medio loco, ¿no? Que te reclamen siempre de estas organizaciones que tengas mayor tolerancia, respeto, y cuando alguien ejerce su libertad de expresión, lo primero que hacen es mandarlo a matar, ¿no? Sí, hay que dejarlo también para que la gente vea cómo son esas respuestas de violentas y de masivas. A veces se subestiman mucho los efectos del ciberacoso. Nosotros lo hemos sufrido y te afecta mentalmente. Y es una carrera de larga distancia. Nosotros llevamos ya 8 años y recibimos muchísimos insultos justamente por el tipo de contenido que hacemos y por la manera que hemos elegido de desarrollarlo, y ahí entra el humor. Entonces es bueno dejarlo para que se sepa. Yo, sinceramente, bueno, ya vamos a ir terminando, pero sinceramente, yo cuando empecé a hacer contenido, yo había visto videos de ustedes antes y realmente fue uno de los primeros canales que vi en YouTube que me gustaron. E inclusive tengo un video en mi canal de los primeros que hice analizando 3 videos sobre organizaciones coercitivas. Y había uno, bueno, de Dross, había otro de no sé quién. Y sinceramente, que más me gustó, lo dije, fue el de ustedes, porque sinceramente me parece respetuoso, me parece bien documentado. O sea, está el laburo de tu compañero, ¿no? Ahí que no lo conocía, que es un trabajo detrás de cámara importante, el tema de investigar, no fallar en el contenido, en la documentación. Y vos de tu lado de expresarlo ante cámara de la mejor manera, con una sonrisa. Yo entiendo que a la gente es loco, ¿no? Que le ofendan la sonrisa. ¿Cómo es que hay gente que lo... Pará, Sabrina. Ella también escribe los guiones. Pero, Pero vos... sí, no le quito, Bueno, no le pero... quito el mérito a Antonio. Sí, bueno, pero... Y entre ambos producimos, la verdad, ya últimamente. Pero ¿cómo toman eso que a la gente le afecte tu sonrisa, Sabrina? Que hay gente que se ve afectada. A mí me han llegado a decir que en vivo sonrío demasiado y que parezco tonta, así que lo que nos queda de minutos lo voy a hacer así. Es muy loco, te llegan comentarios muy locos, pero también te llegan comentarios buenos, Pablo, y tú lo sabes, trabajamos por los buenos, aquí estamos. ¿Sabés que a veces tengo los testimonios sobrevivientes, ¿no? Que realmente a mí me ha costado mucho trabajo, porque los primeros testimonios me enviaban a un pozo depresivo que me costaba salir, había meses que no podía trabajar. Y fui trabajando sobre lo que me sucedía porque, sinceramente, tengo que ponerme desde otro lugar a la hora de hacer contenido. Y los primeros me súper afectaban, me generaban pozo depresivo. No digo que de vez en cuando me toque o que yo tengo un proceso interno que justo agarro esos testimoniales y me mandan al pozo. Pero en un momento tuve que dejar de hacerlos. Y hay gente que no entiende, hay gente que a mí me decía, ¿cómo puede ser que hay momentos que vos te sonreís o que por ejemplo yo, una manera que tengo de protegerme y proteger al sobreviviente es de observar cuando está entrando en un bache emocional, tratar de sacarlo con una sonrisa, con una anécdota, con humor, ¿no? Porque sinceramente ya lo peor lo vivieron. O sea, ustedes están contando de una forma irónica doctrinas totalmente irracionales. Pero, ¿qué se van a ofender de contar algo irónico para que la gente de alguna forma lo tome con un toque de humor? Porque sinceramente, si vos lo contás con otro tono, es para agarrar un tanque y ir y rescatar a las víctimas por la fuerza, sinceramente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Expresar ese contenido de forma violenta o no violenta, sino con enojo o con un toque irónico, con una sonrisa de la mejor manera? Ambas son válidas, depende del tipo de contenido que quieras hacer. Nosotros investigamos y hacemos periodismo informativo, pero también hacemos periodismo de opinión y además hacemos humor. No es la única manera de hacerlo, pero es cierto que es una manera de hacerlo más amena, que le quita un poco las barreras a la gente de recibir la información, porque si es con un chiste, nosotros hemos hablado de esclavitud infantil, de genocidios, de sectas, por supuesto, de pederastia, de temas muy, muy crudos.
Y no en todos usamos el humor, eso también lo queremos decir. Hay capítulos completamente serios porque no nos sentimos cómodos con la idea, no nos parece que siempre, literalmente al 100% vaya a ser la mejor estrategia de comunicación, pero sí hemos hecho chistes en momentos en que no te esperas y creemos que es una manera más fácil de entrarle a la gente, porque nosotros también utilizan mucho la ironía. La ironía. Sí, y te hace que estés mejor dispuesto a escuchar ciertas cosas que quizás un domingo, porque nosotros publicamos en especial los domingos, dos veces por semana, pero sobre todo los domingos, es como, qué pereza, la pederastia, la iglesia católica, sí, ya lo sé. Sí, pero vamos a oírlo de esta manera y al final terminan agradeciéndolo mucho porque, bueno, porque hay que hablar de estas cosas. No, y además también buscamos apelar a la rabia que puede sentir la gente con estas organizaciones, ¿no? Con estos delitos. O sea, hay mucha gente que, al igual que los que estamos aquí o los que estamos aquí, nos indigna todo esto y escuchar a alguien decirlo de una forma tan afilada, pues les resulta atractivo porque están cabreados. Quieren sangre, pero no sangre de verdad, sino sangre en un sentido más bien metafórico. Era lo que hablaba del sentido liberador del humor, es catártico. Cuando te puedes reír de algo que te afectó, estás en una mejor etapa de todo lo que es el proceso de duelo, ¿no? Justamente, bueno, para finalizar, me parece que el Preguntas Incómodas es básicamente sembrar esa pregunta, sembrar esa semilla de racionalidad en la pregunta, ¿no? Con ironía. Porque siempre que usan ese enganche de que cuentan algo y después le tiran una frase irónica vinculada a eso que están contando, es básicamente lo que están haciendo, es sembrando esa semillita de duda en la persona que está viendo. Y la otra vez que hablamos con Sabrina de que hay gente que llega al canal, y yo le decía a Sabrina que la gente que llega al canal de ustedes o a mi canal, adeptos que están actualmente captados, es que ya alguna semillita de duda tiene. Entonces, cuando va a su canal y ustedes le tiran ese humor irónico, ahí le plantan una semillita más importante. Entonces, sinceramente, no confrontan con el adepto. Lo que hacen es plantarle la semilla de la duda desde la pregunta irónica, ¿no? Y imagínate si esto lo harían, o sea, le estás activando el mecanismo de la duda. Y ese es fundamental para la víctima. Por eso, la verdad que les agradezco que se hayan sumado a este congreso. La verdad que siempre que surgen estos contenidos, yo pienso en ustedes, porque realmente es contenido crítico desde con otra visión de contenido que realmente sirve mucho. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Un gusto, y a todos los que nos han visto. A ver, espérame, que no sé si se me terminó la batería a mi auricular o es su audio, a ver. No sé, nosotros... Ahí está, sí, se me había terminado uno. Estaba usando una, ahí está. La verdad que les agradezco mucho. Que gracias a todos y nos encuentran en YouTube como Preguntas Incómodas o Sin Explicación, que también, y en redes también. Bueno, muchas gracias Sabrina y Antonio por haber estado. Les mando un abrazo grande. No se ve. Chau. La próxima, el heredero. Tenemos que tener al heredero. La heredera, ¿no? Una arena era. La heredera. Es. Bueno, la próxima. ¿Cuándo la tenemos en los videos? Chau. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my